Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de La Cueva de Mastodon. Seguimos con el cine de David Lynch, parte 2. Como bien reseñó el maestro, después del último capítulo de la segunda temporada de Twin Peaks, este no es el final, este es el final con el que la gente se quedó atrapada. Y en este episodio de La Cueva vamos a volver a retomar la filmografía del genio, abarcando las películas que nos dejamos en el tintero en el primer episodio. O sea, en el primer episodio hablamos principalmente de sus primeras obras, desde la primera Eraserhead hasta la saga de Twin Peaks, cerrando con la película del año 92, Twin Peaks Fuego Camina Conmigo. Hicimos una pequeña trampa para poder empezar este episodio con las que nos faltan, y la primera de ellas, de la que vamos a hablar hoy, es Wild at Heart, Corazón Salvaje, del año 1990. Vamos un poco rápido porque todo este episodio está lleno de cosas interesantísimas de las últimas películas de David Lynch hasta el año 2006, con la última que sacaría, que es Inland Empire. Y vamos a hablar un poco de todas ellas con bastante contenido, porque me ha sorprendido un poco en la búsqueda que he hecho de información sobre estas obras, que casi todas ellas tienen un enfoque, un contexto interesante que choca no tanto con lo que hemos visto hasta ahora, pero sí vemos a un David Lynch que, en vez de ser ese autor emergente que surgía en los 80, incluso un poco antes, y que todo el mundo más o menos empezaba a interesarse para producir sus películas, aquí vamos a encontrar como que tiene ya una dificultad añadida, que es que sus películas no tienen el suficiente éxito como para poder ser financiadas, y tiene que recurrir a financiaciones un poco complicadas fuera de su entorno habitual de lo que es el mundo de Hollywood. En este episodio vamos a hablar no solo de Wild at Heart, sino también de Carretera Perdida, mi peli favorita de David Lynch, Una historia verdadera, Mulholland Drive, Inland Empire, y de nuevo hablaremos, para finalizar el episodio, de la última etapa con la tercera temporada de Twin Peaks The Return. Bueno, pues quizás la última de todas esas películas que no le costaría demasiado llevar a la práctica y que además tendría bastante éxito comercial es esta Wild at Heart de la que vamos a hablar ahora. Como digo, continuamos en el Lynch de los años 90, el cual nos regalaría, si cabe, su etapa más exitosa, no solo por la tremenda notoriedad que ganaría con la serie Twin Peaks, sino que debido a esta fama recién ganada, las películas de este periodo de los años 90 y 2000 llegarían a ganar mucho valor cultural y social en las grandes audiencias, aun a pesar de su bajo éxito comercial, porque todas ellas serían, entre comillas, fiascos. Por ejemplo, Carretera Perdida, de la que luego os hablaré, tuvo una acogida bastante buena en lo que es el mundo underground musical, ya que la música que entonces se estaba llevando tuvo mucha permeabilidad en esta obra. David Lynch supo apreciar eso y se rodeó de artistas, en las que tomó composiciones originales de artistas como Rammstein, Smashing Pumpkins, Marilyn Manson, Nine Inch Nails, para la banda sonora de su película. No solo por el buen gusto de David Lynch, sino que contó ya un David Lynch cincuentón con estos nuevos aires artísticos para incorporarlos en su cine. Pero antes de ello, retrocedamos un poco en el tiempo para hablar de la película que dejamos de lado en el primer episodio, ya que para intentar un poco conseguir esa continuidad falsa hicimos de forma tramposa un adelantamiento y hablamos como última película de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, pero esta película, Wild at Heart, es anterior, es del año 90, y es la obra fílmica posiblemente más laureada y premiada de todas las películas de Lynch, al menos en festivales tan prestigiosos como el Festival de Cannes, en las que se llevó la Palma de Oro. Corazón Salvaje, Wild at Heart, 1990. Esta película fue ganadora, como os digo, de la Palma de Oro en Cannes con bastante polémica, y fue por la que Lynch abandonó temporalmente Twin Peaks mientras la serie seguía un poco funcionando con directores invitados y con otro equipo artístico. No es que Lynch dejara el proyecto, pero le pareció interesante rodar esta historia a caballo entre la road movie, El Mago de Oz y el culebrón clásico. Y digo culebrón porque Wild at Heart tiene bastante de culebrón latinoamericano.
Tuvo mucho éxito, entre otras cosas, porque además lanzó las carreras de intérpretes que estaban entonces emergiendo, como fueron Laura Dern y Nicolas Cage, sobre todo este último. Ambos que provenían de familias actorales, en el caso de Cage, de la familia Coppola, y en el caso de Dern, bueno, su padre Bruce Dern había sido bastante conocido como actor en años anteriores. Y con esto no queremos decir que Nicolas Cage le deba quién es a David Lynch, porque es más verdadero decir que se lo debe todo a los directores de películas como La Roca, Con Air y Cara a Cara. Considero que es lo que es gracias a estos clásicos de cine de acción de los 90. Bromas aparte, antes de rodar Wild at Heart, Nicolas Cage solo había actuado en pequeños papeles hasta entonces, y la verdad es que el papel que le proponía a Lynch, este Sailor Ripley, le venía como anillo al dedo. Si habéis visto la película, no hay más que ver las entrevistas que concedía en esta época, que parecía más que seguían su personaje de Wild at Heart que otra cosa, tirándose al suelo, saludando al público a lo Elvis y dando mucho juego y destilando carisma. Este Nicolas Cage que luego se iría apagando hasta el día de hoy, regalándonos una versión un poquito más comedida, pues en los 90 era básicamente una versión en público de lo que era su personaje en esta película. Es muy interesante saber además que Nicolas Cage aportó al personaje de Wild at Heart, es decir, la chaqueta de piel de serpiente que lleva toda la película fue una petición expresa del propio Cage, que Lynch aceptó y modificó el script de la película para poder incorporar a la trama esa chaqueta de piel de serpiente. También los momentos en los que canta la canción Love Me y Love Me Tender de Elvis en la película es su propia voz la que aparece cantando. Y es algo interesante porque luego cuando tuvo que actuar solo tuvo que hacer playback en el momento en el que cantaba esa canción, porque ya la había grabado anteriormente, no solo para el soundtrack, sino para que sonara bien. Nicolas Cage estaba bastante entregado a este papel. No sería el papel que le acabaría de confirmar como actor importante, ya lo decimos. Y Laura Dern era como una especie de continuación de su personaje en Blue Velvet. Como comentábamos en el episodio 1, Laura Dern apareció en la película Blue Velvet como primera participación importante y la primera que hizo con Lynch. Laura Dern siempre ha hablado de David Lynch como su maestro, como su mentor. Y aquí su papel sigue siendo el de una chica mojigata, puritana, pero que acaba siendo una versión alocada o transformada totalmente por el personaje de Sailor Ripley y el amor que siente hacia él. Sigue siendo una chica de barrio bien, de una ciudad random de Estados Unidos, y que aquí rompe totalmente los moldes con un personaje que parece ir más allá del personaje que tuvo en Blue Velvet. Es decir, como si su personaje en Wild at Heart, Lula, fuera una versión de qué hubiera pasado si el personaje que interpretó en Blue Velvet, una chica de buena familia, de un barrio residencial, se largara con un maromo tan rebelde y carismático como Sailor Ripley. De hecho, fue Laura Dern la que tras leer la historia, leer el script que había hecho Lynch y leerlo junto a él y junto a su compañero de película, Nicolas Cage, les propuso, sobre todo a Nicolas Cage, que llevaran a cabo antes de empezar a rodar un fin de semana de road trip por Los Ángeles, para que ellos dos como actores tuvieran el suficiente feeling y sentimiento que luego tienen que desprender los personajes en pantalla. Eso le pareció bien a Nicolas Cage, y al igual que en Nicolas Cage la influencia para su personaje era Elvis, para Dern su influencia principal fue Marilyn Monroe. Quizás es tan solo una opinión personal, pero la carrera de Laura Dern debe mucho, en este caso sí, a esta película, Wild at Heart, ya que a la vuelta de la esquina, después de este éxito de Corazón Salvaje, la esperaba la primera parte de la saga Jurassic Park, con el papel de Ellie Sattler, por el cual muchos siempre la recordaremos y que quizás no se le hubiera ofrecido si no hubiera destacado tanto en esta película y en la anterior que rodó con Lynch. Una vez hablado del casting principal de la película, hay que contar un poco el background de cómo se desarrolla esta película Wild at Heart. La verdad es que a raíz del éxito de Twin Peaks, David Lynch tuvo muchas ofertas lucrativas para rodar anuncios, en este caso para conocidas marcas comerciales. Nos referimos a anuncios para Yves Saint Laurent, Calvin Klein, Giorgio Armani, algo a lo que siempre recurriría el maestro a lo largo de su carrera, principalmente para tapar agujeros financieros y para conseguir un poco de solvencia económica. Y si no me creéis, poner en YouTube el increíble anuncio que hizo para presentar la PlayStation 2 de David Lynch.
Este sonido tan metalero que suena de fondo no es gratuito, es porque forma parte de la banda sonora de Wild at Heart. Y de hecho esta canción es muy importante para los personajes principales, para Lula y para Sailor, porque la bailan como si el metal no hubiera muerto nunca. Antes de rodar la película, David Lynch intentó rescatar dos proyectos que tenía desde hace tiempo en barbecho. Uno era Ronnie Rocket, del que ya hablamos en el episodio 1, que era esa película de ciencia ficción que la American Film Institute decidió no financiar, principalmente por su complejidad, y apostó en cambio por Eraserhead. Y el otro proyecto era One Saliva Bubble. La idea era tirarle estos proyectos de nuevo a la productora de Dino De Laurentiis. Y digo tirar, me refiero a que a ver si cogían un poco el relevo y le daban permiso para rodar y sobre todo el dinero. No olvidar que el bueno de Dino De Laurentiis le había dado todo el dinero que pidió para Blue Velvet, cumpliendo el contrato que firmó con él cuando rodó Dune, aun a pesar de que Dune no fue el éxito que todos entonces estaban buscando. Pero ocurrió una desgracia en esta época y es que la compañía de Dino De Laurentiis, nadie podía preverlo, quebró y entró en bancarrota. Lo gracioso es que para evitar perder más dinero, De Laurentiis vendió su compañía a Carolco Pictures, que fue responsable de grandes obras del entretenimiento noventero como Terminator 2, El Juicio Final, Reservoir Dogs, Stargates o Showgirls. Así que a partir de entonces, De Laurentiis tuvo que pasar a mejor vida su compañía con Carolco Pictures. Que De Laurentiis quebrara la compañía fue algo inesperado y entendemos que la flojera que supuso Dune para las arcas de la compañía no tuvo nada que ver, con lo cual Lynch no debe sentirse responsable de la misma. O quizás sí. Fue entonces la productora independiente Propaganda Film la que pidió a Lynch que desarrollara una película de género negro o neo-noir, ambientada en los años 40. Y al mismo tiempo, su amigo Monty Montgomery le dio un libro que quizás le podría interesar convertir en película o al menos producir. Y era el libro Wild at Heart, la historia de Sailor y Lula, del autor Barry Gifford. Un libro que curiosamente no estaba ni publicado todavía, le faltaban unos capítulos para el final, se estaba escribiendo en ese momento. Y era de este autor que era un poeta también estadounidense bastante influenciado por el cine negro y la generación beat. En cuanto al proyecto de cine negro, Lynch con Wild at Heart no cumplió lo que se le pidió, pero posteriormente sí que haría una obra de cine negro que sería Carretera Perdida, luego hablaremos de ella. Y con este Barry Gifford, el autor de la novela en la que se basa Wild at Heart, Lynch llegaría a trabajar no solo en esta adaptación, sino también en el guión de Carretera Perdida, que sería coescrita con Barry Gifford. ¿Y queréis saber algo todavía más interesante, que es una cosa que a mí me ha dejado loquísimo? El lore que se crea y su universo de Wild at Heart existe en otra película también, de otro director bastante conocido y bastante respetado. Es decir, hay otra película que comparte universo con Wild at Heart y con sus mismos personajes, y con otro director. ¿Adivináis cuál? Os lo digo, en este caso fue Alex de la Iglesia, y el libro que usó, una novela de Barry Gifford ambientada en este universo para hacer su película, fue Perdita Durango. El libro no se llamaba así, pero la película se llamó Perdita Durango. Era la tercera parte de esta saga de novelas que transcurrían en el entorno de Wild at Heart. Y de hecho, técnicamente, la historia de Perdita Durango, aunque sea con otras actrices y otros actores, en este caso con Javier Bardem y con Rosy Pérez, se puede y se debe considerar un spin-off de la película Corazón Salvaje. Porque hay un personaje en la película de Lynch que es Perdita Durango, interpretada por Isabella Rossellini, que de nuevo participó en esta película, con un papel menor, pero podemos contemplar la película de las de la Iglesia como un spin-off o como una tercera parte, segunda secuela, centrado en el personaje de Perdita Durango. Tengo que reconocer que soy súper fan de las de la Iglesia, aunque no me convence cómo acaba las películas, como no sabiendo cerrar las buenas ideas que tiene, pero tengo que reconocer que me he visto toda su filmografía salvo Perdita Durango, así que deberes que me pongo en este podcast es vérmela porque me falta esa. Quizás Alex de la Iglesia intentó emular un poquito el éxito que tuvo David Lynch con este tipo de cine a caballo entre la road movie y los personajes excéntricos, y por eso una de las películas que rodó una vez que ya empezó a coger un poco de tirón después del Día de la Bestia fue Perdita Durango, una película que de hecho pasó bastante desapercibida en lo que es el panorama iglesiano. Like a fool, treat me mean and cruel, but... A Lynch
Lynch la historia de Wild at Heart de Barry Gifford le fascinó y decidió meterle mano. El que estaba más motivado era Monty Montgomery, que estaba súper on fire con la historia de Barry Gifford, que fue el que se la pasó a Lynch, y Lynch, en cuanto la leyó, supo que quería dirigirla. Este amigo, Monty Montgomery, amigo pero realmente era productor de cine, quizás no os diga nada, pero os tengo que decir que apareció en una película de Lynch, en este caso en Mulholland Drive, interpretando el papel de El Cowboy. Los que habéis visto la película os acordaréis del personaje del cowboy que aparece justo para encargar una cosa que tiene que hacer un personaje y es de mucha relevancia y os habréis quedado en shock al saber que es uno de los amigos de Lynch. Una cosa que pasa mucho, que personajes de Lynch, de actores no profesionales, acaban siendo amigos suyos. Bueno, pues a Lynch le encantó esta historia. Según él, era una historia de cómo encontrar el amor en el infierno. Justo lo que quería hacer en ese momento, una road movie de amor, violencia, y llegó a decir que lo que más le influía en ese momento no era solo el libro, sino también la violencia, que entonces debía estar en Estados Unidos de forma un poquito más constante. Y entonces le empezaron a surgir un montón de ideas para la película, o mejor dicho, empezó a pescar muchas ideas. Aunque contó con la participación de Gifford para elaborar el script de la cinta, Lynch se tomó algunas licencias, sobre todo para el final de la película, haciéndole un cierre un poquito más romántico. Entiendo yo que en la novela el cierre era de que Lula y que Sailor no volvían a juntarse, pero a Lynch eso le parecía no lo suficientemente creíble, le parecía irreal y no le gustaba nada, así que decidió cambiar el final para hacerlo más bonito, en el que acaban, alerta spoilers, Lula y Sailor juntos, y esto es algo que preocupaba a Lynch, el hecho de cambiar el final de la novela en su película, por si la gente consideraba que lo había hecho por hacer la película más comercial con un final más accesible. Pero claro, si no hubiera hecho ese cambio, para él el material que estaba rodando no tenía sentido. No tenía sentido orientar la película de Corazón Salvaje hasta un momento en el que los personajes no acababan juntos, porque durante toda la película se había mostrado una fuerte unión entre Sailor y Lula. Otra cosa que incorporó Lynch a esta película como toque personal son las referencias a la película de 1939, El Mago de Oz. Y esto es muy importante porque El Mago de Oz es una referencia total y absoluta en todas las películas de David Lynch. Es una de sus mayores influencias y que siempre que puede, y si os fijáis lo vais a encontrar muy a menudo, hace alguna especie de guiño, simbolismo, homenaje, efecto que recuerda a cosas que se ven en esa película del Mago de Oz. Os recomiendo que veáis un documental que está en Filmin muy chulo, en el que varios directores y directoras hablan de esta influencia entre el Mago de Oz y la filmografía de Lynch. Se llama Lynch Oz. Y es muy interesante porque te saca cosas que a lo mejor normalmente cuando hemos visto las películas de David Lynch no nos hemos dado cuenta, donde está mucho la presencia no solo del Mago de Oz, sino de Judy Garland, la actriz protagonista, de su triste figura, de la escenografía que hay, la luminosidad de los primeros planos, incluso las formas de funcionar a nivel de transiciones de cine que se usaban en los 50, en la obra de Lynch por influencia de esta película surgen. Y de hecho Lynch es una persona que ha citado mucho esa influencia. Como dato muy interesante, en este documental destacan que el principio del Mago de Oz surge con un sonido de viento, pero no es un sonido de viento como tal, sino que lo producen humanos, unas voces humanas que imitan el viento. Y esto lo va a usar David Lynch en momentos de misterio muy constante en sus películas. No solo en Wild at Heart, también en Twin Peaks, que recordemos que la tercera temporada empieza con ese sonido de viento como creando misterio. Y el propio Lynch en rodajes lo que solía decir a los actores y a las actrices para crear más tensión y más misterio era que les dieran más viento a la escena. Referencia total al Mago de Oz. Love me tender, love me sweet, never let me go. En Corazón Salvaje hay analogías muy claras al Mago de Oz. Quizás es la que más se nota. Luego en otras películas de Lynch hablaremos de esa influencia del Mago de Oz. Pero si queréis saber más, os recomiendo encarecidamente que veáis este documental Lynch Oz, que está en Filmin, donde se explica muy bien todas esas referencias e influencias que hay en su filmografía con el Mago de Oz, que normalmente están un poco ocultas. Y quizás en esta peli se nota más porque hay cosas directas, como el tema de la hada buena, de la hada mala, o de la bruja buena, de la bruja mala, incluso escenas en las que el personaje de Lula mueve los tacones de sus zapatos rojos, como hacía el personaje de Dorothy en El Mago de Oz para volver a casa, con ese afán de regresar a su mundo, al mundo en el que está bien, el mundo que es el hogar, y también momentos en los que a su madre le echa agua al retrato que tiene en su casa, como esperando que se derrita, igual que le pasa a la bruja.
porque en este caso la madre de Lula representa o es encarnada como la bruja mala del Mago de Oz. Hablaremos más en este episodio de la influencia del Mago de Oz, simplemente con fijarnos la obsesión que tiene con esta cinta Lynch y que ha dejado claro como marca de autor en su obra, y por ejemplo en el hecho del uso de las cortinas, que es muy importante para Lynch como barrera interdimensional entre mundos, y que abriendo una cortina de esas que aparece no solo en la Logia Negra, sino en general en su filmografía, lo que oculta o lo que nos transporta es a otro mundo, tal y como hacía el Mago de Oz escondiéndose detrás de una cortina para ocultar la realidad de que el Mago de Oz realmente no existía. En cuanto a de qué va Wild at Heart, no vamos a entrar mucho en el argumento, es quizás la clásica historia Romeo y Julieta de dos amantes que no pueden estar juntos por decisiones de sus familias, sobre todo la familia de ella, que es una familia pudiente, y que viven una road movie y se meten en serios líos con personajes de todo curioso. Si dejamos de lado la road movie, es una película de personajes muy curiosos que van apareciendo a lo largo de esa carretera. Para mí, uno de los personajes más memorables es Bobby Peru, interpretado por Willem Dafoe, quizás uno de los papeles de villano más buenos que se han hecho, pero no es lo único. De hecho, para mí la escena de plano casi fijo que muestra la casa en la que vive o parece vivir este Bobby Peru es una de las más inquietantes de toda la película. Una escena en la que muestra la parte frontal de la casa con su puerta, que recuerda mucho a otras escenas que usaría Lynch para hablar de ambientes y de lugares, que eso lo contaba en el episodio 1, y es que a Lynch le gusta generar ese miedo en el espectador o esa indecisión sospechosa o una sensación de que algo turbio está ocurriendo, simplemente con muebles, con casas, con edificios, con cosas muy cotidianas que si no es con la adecuada música o con el adecuado plano que monta Lynch no te producirían ese pavor. Pues Lynch lo consigue mucho, y curiosamente en esta película, con esa escena que anticipan que en esa casa pasan cosas malas, cuando luego ves esa misma fachada, te quedas alucinado de terror porque los personajes han llegado sin darse cuenta a esa fachada. Hace poco posteé un vídeo que muestra una transición muy bien hilada que se me ha pasado siempre por alto en esta película, y es que hay una escena en la que están en la habitación del hotel Nicolas Cage y Laura Dern y deciden que quieren ir a bailar, a pasar la noche de fiesta, y Laura Dern empieza a taconear en el suelo, bueno, realmente en el suelo no, en la cama, y de esa escena se produce una transición muy ajustada y muy buena a los tacones de Laura Dern, en este caso en la sala de fiesta. Una escena de baile además surrealista, toda ella, como muchas escenas de la película, y una de las cosas que más me gusta es que en esta época, finales de los 80, principios de los 90, lo que más les mola bailar a estos dos personajes romanticones es básicamente lo que ellos llaman power metal. Esa escena es un poco la más surrealista de todas las que suceden en la película, porque Nicolas Cage, su personaje, Sailor Ripley, tiene un encontronazo con uno de los que está en ese local disfrutando de la música de Power Matt, porque intenta un poco babosear con Lula y Nicolas Cage le pone en su sitio, y después de eso decide cantarle a Lula una canción de Elvis y de repente todo cambia, la música, la propia banda que está actuando, Power Matt, deciden tocar la canción de Elvis y se la saben perfectamente, no hay ningún problema en parar un concierto que está la gente escuchando música para poder escuchar a un desconocido cantar Elvis a su chica. Es verdad que Nicolas Cage les pide permiso, pero es como muy raro. Luego todo el público que estaba escuchando a Power Matt le encanta, empiezan a chillar, a enloquecerse. Todo parece como una situación de súper ensueño, y es lo que despista, porque hay algunos momentos de la peli que pasan estas cosas que te quedas como ¿estamos de nuevo viajando al mundo de Oz? También llaman mucho la atención en esta peli las conversaciones de carretera con la música de Chris Isaak, que tuvo mucho éxito con la canción de esta película, con Wicked Game, y no es que la película le lanzara como artista, porque igual ya tenía una carrera buena como autor, pero musicalmente a Chris Isaak se le conoce internacionalmente por la canción de esta película. Bueno, pues las escenas de carretera están muy bien llevadas, que aunque seguramente serían rodadas con el clásico recurso del coche parado y las imágenes de conducción al lado, están muy bien. Y uno de los personajes añadidos de Lynch para la historia de la película fue el interpretado por Sheryl Lee Fenn, nuestra Audrey Horne en Twin Peaks, que es la chica desorientada, única superviviente de un accidente de coche que aparece
en un momento de la película. Una escena que igual no tiene mucha relevancia en la trama, pero que muestra un poco lo que Lynch quiere narrar de la violencia en el mundo y cómo es un lugar peligroso y difícil para el amor. La película se empezó a rodar en agosto de 1989 con un presupuesto de apenas 10 millones de dólares y tuvo algunas escenas eliminadas por la fuerte carga sexual que tenían. Cuando yo era pequeño, en un mundo pre-internet, que había un montón de bulos que no sabías confirmar si eran verdad o no, escuché muchos rumores de que Cates y Dare habían tenido sexo real en escenas de esta película. Pero la verdad es que nada de eso pasó. Las escenas eliminadas sí que tenían mucha carga sexual y una de ellas, por ejemplo, era una escena con el personaje de Laura Dern teniendo un orgasmo mientras narraba a Sailor cómo soñó que un animal salvaje la desgarraba. Fueron eliminadas del metraje final por evitar polémicas obvias. Y en cuanto al soundtrack, aparte de la canción de Chris Isaak, que se hizo muy famosa y que seguramente hizo despegar la película, también hay secuencias así un poco más dramáticas sacadas de obras de Richard Strauss que suenan en la película. Y a nivel de box set recaudó 14,6 millones, no fue un gran éxito de taquilla, apenas devolvió unos 5 a Propaganda Films y Polygram Films, que también se había asociado para producirla, pero fue bien recibida por la crítica, aunque la compararon mucho con Blue Velvet con el tema del sexo y la violencia. En los test de audiencia iniciales, es curioso porque David Lynch con sus películas hacía muchos test de audiencia, supongo que todos los directores lo hacen con sus obras, pero Lynch en esos test de audiencia es cuando aprovechaba para retocar cosas porque a lo mejor habían reaccionado mal. Y con este caso, con Wild at Heart, en el test de audiencia, en la escena de la tortura que sufre Johnny Farragut, interpretado por Harry Dean Stanton, la audiencia random que había sido elegida para ver la película lo pasó bastante mal. Y es normal, porque es un personaje que a mí me da muchísima pena el pobre hombre, todo lo que le pasa. Y fíjate que lo que hemos llegado a ver, o lo que he llegado a ver yo y todos nosotros, es una escena recortada de su tortura. La escena inicial era mucho más dura y en la segunda proyección que hizo Lynch con esa escena, 100 personas abandonaron la sala por culpa de lo mal que les hizo sentir. Así que Lynch decidió cortarla un poquito para que fuera menos traumática. Aún así, no solo ya por lo que pasa en esa escena, sino por el propio personaje, que es un pobre hombre, da mucha pena. A mí me da mucha pena el personaje de Harry Dean Stanton en esta película. Y debido a la calificación que le puso Estados Unidos, también se tuvo que cortar algunas escenas de violencia, como cuando, alerta spoiler, Willem Dafoe se pega un tiro de escopeta en la cabeza y en la escena recortada, al parecer la cabeza se despegaba de forma más gráfica de su cuerpo y se veía, y eso tuvo que ser recortado para ser menos explícito. Todo esto cuando la película ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1990, en el que el jurado estaba compuesto, entre otros, como presidente por Bernardo Bertolucci, un director de los que engrosa la deshonrosa lista de que peor trata a sus actores y actrices, y él lo sabe, lo admite, pero no pasa nada. Bueno, pues en este jurado con Bernardo Bertolucci, la única vez que Lynch ganaría con sus películas la Palma de Oro, la acogida fue tan inesperada y tan polémica que el público que estaba ahí decidió abuchearle mientras recogía el premio. Y llegó un momento en que los abucheos eran tan fuertes que tapaban los aplausos. Eso me recuerda un poco a lo que pasó con Pulp Fiction cuando Tarantino recogió el premio de la Palma de Oro, que también fue abucheado abiertamente y Tarantino lo que hizo fue sacar el dedo corazón a los que le estaban abucheando. Por cierto, el hada buena que aparece al final de la película, como referencia directa a la del Mago de Oz, está interpretada por Sheryl Lee, la actriz que dio vida a Laura Palmer en Twin Peaks. Bueno, y después de este momento de pseudo éxito, vamos con mi película favorita de todos los tiempos de la filmografía de Lynch. Sé que es una opinión muy personal, para mí es la mejor, no hay discusión. Es tan extraordinaria que la primera vez que la vi, que la echaban en la tele, en un momento de pre-internet también, que no había forma de avanzar ni de volver hacia atrás, como ya estaba empezada, me había perdido toda la primera parte, que los que la habéis visto sabéis que es fundamental para entender la trama. Aún así me quedé a verla y me pareció una historia tremenda. Es decir, la primera vez que la vi, yo solo vi la segunda parte de la película y me quedé alucinado de lo bien rodada y lo bien hecha que estaba. Carretera perdida, 1997. Y no podía faltar un gran colaborador de nuestro David Lynch, que fue nuestro queridísimo David Bowie, que no solo interpretó al papel fundamental de Philip Jeffries en Twin Peaks, sino que además dejó este temazo para abrir la película Carretera perdida. Un tema que no estaba hecho específicamente para la película, que figuraba en uno de sus discos de la época alemana
y que se llama I'm the Range. Funny how secrets travel. I start to believe if I were to leave. Bueno, esta película puede surgir quizás por el interés de los estudios en que Lynch realizara de una vez esa cinta de neo-noir, y esto digamos que se vio por fin satisfecho cuando empezó a trabajar en esta obra, que además contó con Barry Gifford, en este caso ya como co-guionista, para hacer un script que desarrollara un poco esas cosas. El problema es que si Wild at Heart no había dado todo lo que tenía que dar a nivel comercial, esta Carretera Perdida sería un verdadero y notorio fracaso. Seguramente la que más fracasó de todas las que hizo Lynch, porque costó 15 millones rodarla y solo recaudó 3,8. Eso es decir, un déficit increíble. Los que pusieron la pasta perdieron un total de 11 millones,2. Eso sí, es una película que se estudia en estudios de cine y en 2003, esto es increíble, fue adaptada a ópera por la compositora Olga Neuwirth. ¿Puede ser eso posible? Sí, vamos con ella. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you. Bueno, quizás lo más complicado de esta película es resumir de qué va. El argumento de esta película es que es mejor no entrar. Tenéis que verla si aún no lo habéis hecho, porque es muy complicado darle un enfoque. De hecho, yo he pasado años intentando encontrar una explicación a esta película y he tenido muchísimas teorías en mi mente durante mucho tiempo. Y me acuerdo que una vez que lo vi con mi prima, y aun a pesar de que ella era la primera vez que veía la cinta, desarrolló una teoría que a mí me dejó súper convencido en su primer visionado. A mí me convenció totalmente. Y es que a veces tampoco hay que darle muchas vueltas al significado de una película, porque para ti puede ser una cosa, para otra persona otra. A veces no ayuda ser tan sesudos y simplemente buscar una explicación racional sencillamente de cómo tú has percibido esa cinta. Resumidamente, Fred es un saxofonista bastante siniestro que vive con su mujer y que sospecha que ella le está siendo infiel con otra persona. Sus celos y temores ocultos le llevan a vivir cada vez más en la oscuridad total, hasta que un día en una fiesta conoce a un hombre extraño que le advierte de forma extraña también de sus miedos, de sus preocupaciones que pueden salir a la luz. Y lo siguiente que descubre es que es acusado de matar a su mujer y es metido entre rejas por ello. Hasta aquí un poco la parte sin spoilers, al menos no muchos. Y bueno, la película tiene un desarrollo argumental que mucha gente lo ha llamado a lo banda de Mobius, que es cuando la línea narrativa es circular, aunque eso no quiere decir que el personaje de Bill Pullman esté atrapado en el tiempo. De hecho, Lynch lo ve más como la idea budista de la reencarnación. A mi forma de ver, y esto me ha costado muchos debates con mucha gente y muchos visionados, alerta spoiler, yo creo que Carretera Perdida tiene un tiempo narrativo en el que el personaje principal pausa durante unos minutos, y largos además, su propia narración para ponerla en estado de ensoñación o proyección personal en lo que imagina no solo su venganza final contra el hombre que yace con su mujer, o con el hombre que su mujer ha sido infiel, y también contra su propia mujer, sino que en ese momento de pausa narrativa, él imagina cómo sería su vida perfecta si él hubiera tomado otras decisiones desde bien joven. Es una teoría que no solo la veo yo, sino que la ve el propio co-guionista de la película, Barry Gifford, que habla del concepto de fuga psicogénica. Y él es un poquito más radical o más racional con el concepto porque habla de que en un momento dado Fred, el personaje, se transforma en Pete, a nivel físico además. Esta es la visión del co-guionista, la cual es igual de válida que la del propio Lynch porque es el autor de la obra, y a Lynch en cambio le gusta dejarlo un poco más interpretable. A mí me gusta pensar que más que una transformación física en otra persona, y estoy hablando un poco para los que habéis visto la película, por eso os digo tenéis que verla, es un poco más una ensoñación o un momento de fantasía.
Es una película que está cargada de simbolismo. El hombre de la videocámara o el hombre extraño no es realmente el malo de la historia o el villano, sino una representación antropomórfica de los deseos ocultos de Bill Pullman, del personaje principal. Solo tras su aparición es cuando el personaje decide hacer cosas y hacer algo por paliar sus miedos y resolver sus dudas y problemas. La película tiene dos partes bien diferenciadas y además es que se nota mucho a nivel de rodaje, porque la primera parte es súper oscura en todas sus escenas hasta el punto de no ver casi nada, en escenas dentro de la casa, en exteriores de día, que aunque haya luz es una luz muy fría, y está hecho un poco aposta porque ahí Lynch lo que quería es que la gente pensara que en esa oscuridad, que intenta un poco representar la pesadilla, la cotidianidad, podría surgir cualquier cosa de esa penumbra, cualquier cosa, hasta un monstruo. Y esta primera parte, que es la parte en la que aparece Bill Pullman, la parte del personaje principal de Fred, precede una segunda parte en la que aparece Pete, el chavalín, que gana más en luminosidad, en espacios abiertos, en menor opresión, como queriendo recalcar esa dicotomía entre realidad y sueño. Por eso os digo que yo creo que es una ensoñación claramente. Y la segunda parte, que es la que yo empecé a ver con la película empezada, cuando lo echaron en la tele hace muchos años, es la que a mí más me enganchó porque cambia mucho el tono de la película y se ve una película mucho más amable, mucho más interesante, porque la primera parte es oscura, es siniestra, pero no tiene una trama que te atrape. En cambio, la segunda parte, la parte de Pete, la parte luminosa, ya solo con los personajes, con Mr. Eddie y demás, ya te gusta, porque es la parte además más de cine negro y se nota que es una ensoñación del propio Fred, el personaje principal, porque está mezclando ahí en esa película que se ha montado en su cabeza, nunca mejor dicho, no solo lo que ha querido ser siempre, sino cómo le hubiera gustado que fuera su vida en un concepto de película de cine negro que vería en su casa de pequeño. Como todo, son teorías. También ha habido muchas teorías de las influencias de Lynch para esta cinta. Una de las que más me gusta es que es un homenaje al cuento corto de Ambrose Bierce, creo que se pronuncia así, El incidente del puente del búho. Y me gusta porque en este cuento habla de cómo un condenado a muerte sueña o tiene una ensoñación, o sea, ajustado a mi teoría, poco antes de morir sobre cómo sería su vida si no estuviera donde está, es decir, esperando la muerte. Al igual que el personaje de Fred. Lo del cine noir es una fuerte influencia, como digo, sobre todo en la segunda parte, pero ya solo que el protagonista de la película sea un saxofonista es un cliché muy clásico de este tipo de cine, como lo es que el personaje de Patricia Arquette sea la femme fatale de la historia o que Mr. Eddie sea el clásico hombre peligroso metido en el mundo de la mafia y tal. Y también el gusto por los coches, el rollo rockabilly clásico de los 50, que no desentona, todo eso, incluso la banda sonora, que está compuesta de nuevo por Angelo Badalamenti, se intenta acercar un poco a ese estilo mezclado entre el jazz y demás. Bueno, con todo esto, ¿cómo se gestó esta película? El propio Lynch dice que la secuencia inicial de la película, la de que Fred, que está interpretado por Bill Pullman, recibe una llamada anónima al telefonillo de su casa anunciándole la muerte de Dick Laurent, alguien que el personaje no sabe quién es un suceso que le pasó a él en su casa de Los Ángeles, a David Lynch. Y esto dio pie a estructurar una historia que habla sobre los celos y los problemas de comunicación en una pareja, así como el lado sombrío y oscuro que podemos tener todos. Pero también, por otro lado, influyó un poco Barry Gifford, el coautor de la obra, que al parecer en ese momento Lynch leía una novela suya llamada Night People y encontró la frase carretera perdida, y esa idea de concepto le gustó como para el título de una película, y de ahí salió la idea de hacer algo con ese título. También es verdad que la carretera perdida como simbolismo es un poco de lo irremediable, la huida más absoluta, en este caso del personaje principal, pero también la carretera perdida que vemos al inicio y al final de la peli con esas líneas amarillas viene a ser de nuevo un simbolismo análogo del Mago de Oz, porque ¿qué es lo que sigue Dorothy en el Mago de Oz para encontrar su lugar en ese mundo y volver a su casa? Exacto, baldosas amarillas. Y aquí lo que vemos es unas líneas de carretera amarillas como señalando ese lugar que tiene que seguir el personaje para regresar a casa. Ya sea una casa que lo que le garantiza es seguridad ante un mundo que se le ha vuelto oscuro, siniestro y que a todas luces mal porque todo lo que hay en ese mundo le persigue para hacerle daño.
A David Lynch le gustó mucho esa frase de la novela de Gifford, Carretera Perdida, y le propuso trabajar juntos en el guión. Al parecer todo el tema este de las cintas de vídeo y de cómo esto afecta a la pareja protagonista con el extraño hombre de la videocámara, todo ese tema fue una idea que tuvo Lynch ya de lleno en la última semana de rodaje de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, o al menos eso dice Sheryl Fenn, que es la actriz que nos chismorrea cosas. O sea que esta película digamos que empezó a gestarse ya en el 92. Fue la película inmediatamente después de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo, y durante la creación del guión, el caso de O.J. Simpson estaba en todas las televisiones, y eso también inspiró a Lynch, sobre todo para contar la vida de un supuesto asesino que debe volver a la normalidad. Y eso pasa sobre todo en la segunda parte de la película, porque vemos un poco como Pete, acusado de algo que no ha hecho. Bueno, una vez acabado el guión, hubo que buscar financiación, y debido a los tropiezos de Lynch con la taquilla desde mucho tiempo atrás, no lo tuvieron fácil ni Lynch ni Gifford, y la película acabó produciéndose por la productora francesa CB 2000 o CB 2000, y también por el propio Lynch, que puso dinero de su bolsillo. La elección del casting es curiosa porque son actores que en su mayor parte no volverían a trabajar con Lynch, algunos como el hombre de la videocámara, interpretado por Robert Blake, que era un actor casi retirado entonces, más adelante se vería acusado de asesinar premeditadamente, porque incluso llegó a contratar a una persona para ello, a su esposa. Y aunque sería declarado no culpable, sus propios hijos siguieron peleando para meterle en la cárcel por el crimen o dejarle sin dinero. Algo que terminó sucediendo y tuvo que acabar sus días trabajando de ayudante en un rancho. Una vida tan siniestra como la de su personaje, que no sabemos por qué Lynch lo eligió para el papel, aunque era fan de su trabajo anterior. Y es el personaje quizá más reconocible de la película, el hombre de la videocámara o el hombre extraño, muy sombrío, muy aterrador y muy caracterizado. Y en cuanto a la caracterización y el maquillaje que lleva, maquillaje y cejas depiladas y demás, toda esta caracterización fue idea de Robert Blake, el cual no había entendido muy bien de qué iba su personaje, pero le dijo a Lynch que quería ir así vestido. Vamos, que se lo ocurrió bastante. Pero bueno, teniendo en cuenta cómo acabarían sus días y cómo vivió su vida, seguramente era una persona bastante turbia, este Robert Blake. En cuanto a Bill Pullman, actor principal de la película, que había sido, recordemos, el presidente de Estados Unidos en la película Independence Day, su mayor éxito comercial, y también fue el padre de la peli de Casper. Bueno, es un poco raro, pero es que al parecer Bill Pullman era el vecino de David Lynch y era amigo cercano. El personaje de Fred no le viene muy al pelo, acostumbrado sobre todo a ver a Pullman en comedias amables, pero bueno, lo sabe llevar. Y Patricia Arquette se sumó principalmente porque tenía muchas ganas de trabajar con Lynch, y su papel, que era un papel dual porque hacía de dos mujeres, estaba muy alejado de lo que había hecho hasta ese momento y tenía muchas ganas. Y el otro en discordia, Baltasar Getty, un actor que entonces le vi yo en la película de Juez Dredd, de secundario, y en Carretera Perdida, y no le he vuelto a ver en más cosas, aunque supongo que habrá hecho más cosas. Fue elegido un poco de manera parecida a la que luego se elegirían los actores y las actrices en Mulholland Drive. Es decir, Lynch vio su foto en una revista y dijo: este es el chico para el papel. En cuanto al papel de Mr. Eddie, que lo hizo Robert Loggia, que es el simpático actor que interpretaba al personaje que baila con Tom Hanks en la famosa escena del piano gigante en Big. Pues Robert Loggia quería trabajar con Lynch desde Blue Velvet, pero perdió el papel de Dennis Hopper y se puso hecho un basilisco. Se enfadó tanto y soltó tantas barrabasadas por su boca al ver que no le daban el papel, que Lynch, cuando le dio un papel para esta película, aprovechó esa forma que tenía para hacerle una escena en la que hiciera lo mismo, soltar barrabasadas. Y fue la famosa escena del choque en coche por la carretera de la montaña, una de las escenas más chulas de la película, en la que el personaje de Robert Loggia se salta a tope. Carretera Perdida también cuenta con la última y fugaz aparición cinematográfica del cómico Richard Pryor, el cual en los 90 fue diagnosticado con esclerosis múltiple y ya empezaba a ir en silla de ruedas, tal y como aparece en la película. Richard Pryor, aparte de ser un cómico muy bueno, os recomiendo películas que ha hecho, aunque son comedias facilonas, sobre todo la de Su juguete favorito, que es una película en la que, bueno, juegan un poco con el tema del racismo y tal, pero que merece bastante la pena. Igual no ha pasado muy bien el tiempo por ella, pero bueno, merece un refrito. Y también
por haber hecho de pseudovillano en Superman 3, una de las películas más defenestradas de todas las que han hecho de Superman, pero que merece la pena. Bueno, Richard Pryor, un resumen muy cutre de todo lo que es o lo que ha supuesto, porque además es un cómico que, bueno, en cómicos actuales como incluso Ignatius Farray reconocen la influencia total de Richard Pryor. También sería la última vez, creo, que veríamos en pantalla a Jack Nance, que aparece aquí como de trabajador de un garaje de coches. Jack Nance, que fallecería poco después, actor fetiche de David Lynch desde su primera película, pues recordemos que era el actor principal de Eraserhead. La película fue rodada en tan solo 54 días en Los Ángeles y al parecer la mansión que tiene el personaje de Mr. Eddie es la propia mansión de Lynch, no porque fuera suya, no estoy muy seguro si era su propiedad o era un alquiler, pero tuvo que costear esa mansión para rodarla. O sea, la tuvo que alquilar, la tuvo que poseer en el año 95. Bueno, los primeros pases de la película también hizo que Lynch cortara algunos trozos de película, pero menos llamativo de lo que cortaría en Corazón Salvaje. La película en principio iba a durar 2 horas y media. Y en cuanto al soundtrack, que es un poco el principal acierto de esta película a nivel cultural, surgió un poco porque quería promover esas bandas que estaban un poco emergiendo, pero también es muy interesante saber que mientras buscaba exteriores para rodar esta película, Lynch escuchaba muchísimo el disco debut de Rammstein. Y por eso decidió invitarles a participar, tanto a Rammstein como luego a Trent Reznor, con el que también hizo algunas canciones en Nueva Orleans, y también canciones originales de Smashing Pumpkins, Marilyn Manson, y una cover muy interesante de Lou Reed de la canción This Magic Moment, que ya hemos incluido en este episodio. De hecho, este disco alcanzó el puesto número 7 del Billboard y llegó a ser certificado platino. Los que me seguís también en el podcast Mastodon Discografías y me escuchéis hablar de Black Sabbath, que estoy ahora con ello a tope, pues es curioso porque Black Sabbath no ha llegado al platino casi nunca y es una de las bandas más imponentes de la historia, pero el disco de esta banda sonora en Estados Unidos sí que llegó al platino. Bueno, como se anunciaba, la película fue un fracaso comercial, incluso en los premios Stinker del mal cine llegó a ser nominada como la peor película del año 97. Menos mal que ese mismo año teníamos obras tan malas como Batman y Robin que le quitó ese honor. Quizás los escasos resultados de recaudación, no olvidemos que tanto Lynch como CB 2000, la productora, habían perdido 11 millones de dólares, lo que viene siendo una buena quiebra para cualquier empresa pequeña. Eso hizo que Lynch estuviera un tiempo parado o que buscara algo que le diera más rentabilidad para continuar haciendo cine la próxima vez, si es que era lo que pretendía hacer con su vida. Y por lo tanto buscaba una película que le pudiera salvar. Y la película con la que iba a intentar salvarse fue la siguiente, The Stray Story, la película de David Lynch para la compañía Disney. Bueno, no es coña, esta película, aunque es un poco tramposo decirlo, es de Disney, pero en el sentido de que fue distribuida por Buena Vista Pictures, o lo que viene siendo lo mismo, la distribuidora de la compañía de Mickey Mouse, algo que quizás hizo que nos encontráramos con, sin duda, la película más amable de Lynch, en la que cuenta la historia de un octogenario, Alvin Stride, que decide ir a visitar a su hermano enfermo que vive en la otra punta del país, pero al no poder conducir por tener ya mala visión, decide hacer su viaje en un cortacésped. Una película amable no porque fuera estructurada para Disney, pero Disney se fijó en ella debido a lo simpática que era, a modo de road movie, en la que lo que importa es la gente y las historias que va conociendo el personaje. Yo cuando la vi con mi padre de pequeño, mi padre de forma muy aguda quiso remarcar paralelismos de esta historia con Don Quijote, y es posible porque la primera salida que realiza el personaje
es una salida fallida, ya que el cortacésped se le estropea. Recuerda un poco a lo que le pasó al propio Don Quijote, que tuvo que hacer una primera salida fallida para hacerla buena de verdad, ¿no? Y entonces el personaje tiene que regresar a su casa, donde todos intentan manipularlo para que no vuelva a salir, igual que le pasó a Don Quijote. Un viaje de 390 kilómetros de Iowa a Wisconsin a una velocidad de 8 kilómetros la hora. Y fue un caso real que ocurrió en 1994. El guión fue de Mary Sweeney, que había sido la mujer de Lynch, no sé si por entonces seguía siéndolo, y era una colaboradora habitual del mismo. Y de hecho, Mary Sweeney, que se juntó con John Roach para hacer el script, le interesó tanto la noticia del caso real que intentó hacer un guión ajustadísimo, y llegaron a entrevistarse con el propio Alvin Strait, que falleció poco después, pero consiguió dar algunas entrevistas, en este caso a Mary Sweeney y a John Roach. La película costó 10 millones y solo recaudó 6,2, otra vez un proyecto un poco fracasillo. Y bueno, estuvieron metidos en el dinero tanto Phoebe 2000, la productora francesa, que había decidido no tirar la toalla con las pelis de Lynch, y también otras 3 productoras animadas que se habían subido al carro: Canal Plus, Estudio Canal y Film 4. Todo muy francés. A partir de ahora las producciones de Lynch correrían con dinero francés. La película fue traducida en España como Una historia verdadera, pero el título original era ostentosamente, claro, La historia de Strait, o sea, de Alvin Strait. Al morir el personaje en el que está basada la película, Alvin Strait, los derechos de la película quedaron libres, porque en un principio los que habían comprado los derechos de su historia, lo había comprado Ray Stark. Este productor quería hacer una historia de su vida, de lo que hizo con el cortacésped, ese viaje que se pegó, y el papel se lo quería dar a Paul Newman. Pero cuando murió y se libraron los derechos, esos fueron adquiridos directamente con Mary Sweeney para poder hacer un guión, y ya cambiaron las tornas. El papel principal fue interpretado por Richard Farnsworth, que murió al año siguiente de estrenarse esta película, siendo su última película, que fue además nominado al Oscar a Mejor Actor, llegando a ser el actor de edad más avanzada en conseguir esa nominación, y que rodó la película aun a pesar de que tenía metástasis de cáncer de próstata y estaba en fase terminal. Richard Farnsworth sentía admiración por el personaje real de Alvin Strait. De hecho, durante el rodaje hubo momentos en los que él tuvo problemas y dejó de poder andar debido a que su metástasis había pasado los huesos, y aún así continuó con muchísima entereza todo el rodaje. El casting se completa con Sissy Spacek, que era amiga de Lynch desde hace mucho tiempo y que de hecho le había ayudado a financiar Eraserhead, y también Harry Dean Stanton, un habitual del director que hace del hermano de Alvin Strait. La película es curiosa porque Lynch habla de ella como su película más experimental, en términos de que todas las escenas se rodaron en orden cronológico, siguiendo la ruta que hizo Alvin Strait en 1994. Los escenarios de la casa son reales, sus vecinos también, y quizás lo de experimental es porque estaba un poco cerrado, pero se iba dejando un poco al azar porque se iba rodando en orden cronológico. Normalmente las películas pueden empezar a rodarse algunas escenas por el final y luego retomar a las escenas del inicio, o incluso volver a rodar algunas escenas que no hayan quedado del todo bien. Pero claro, en esta película, con el débil estado de salud de Richard Farnsworth, del actor protagonista, no parecía que fuera la mejor forma de funcionar, sino que debían aprovechar el tiempo a tope y empezar y seguir un orden desde el principio hasta el final. Porque quizás no iban a poder rodar en condiciones iguales una toma que habían iniciado al principio si su salud iba deteriorándose. Durante el rodaje, como os he dicho, el cáncer de Farnsworth se volvió peor y murió al año después, en este caso por suicidio, un año después del estreno. Y lo de la producción de Disney fue un poco de chiripa, porque después de haber sido estrenada en Cannes y habiendo recibido buenas críticas y hablando de ella como una película más amable, una gran rareza para David Lynch, pues Buena Vista Pictures decidió distribuirla por Estados Unidos y por Europa. Cuando veías esta película, lo primero que veías era el logo de Disney, lo cual te dejaba un poquito desconcertado. Con esta cinta, Lynch ganó el premio a Mejor Director en los premios Bodil del cine belga, y también los European Film Award y los Brit Independent Awards. Fue una peli exitosa en cuanto a premios, pero de recaudación ya hemos visto que fue un fiasco. La banda sonora es una auténtica delicia folk para una road movie, realizada, como no, por nuestro versátil Angelo Badalamenti. Y con esta película, David Lynch había conseguido encandilar al gran público
por mostrar su lado tierno, con una historia cercana y amable, pero el éxito comercial se le seguía resistiendo, al menos en términos de ganancias. La película que de verdad iba a ser el pepinazo de su filmografía en estos momentos, al menos ya hasta el final, hasta sus últimos días, aún estaba por llegar, y ese iba a ser Mulholland Drive, de 2001. Bueno, Mulholland Drive en principio iba a ser una serie de televisión, como en su día lo fue Twin Peaks. Y Lynch solo rodó lo que iba a ser el piloto, un piloto de 1 hora de duración más o menos y de $7 millones de presupuesto. Pero la gente que tenía que decidir si continuar y hacer más episodios o no, por eso era un piloto, pues no lo vio para nada. Y esa gente eran los responsables de la cadena ABC. Quizás temiendo que Lynch les hiciera perder dinero como venía siendo habitual. David, no queriendo dar por perdido todo lo que había hecho, reformuló lo que era ese piloto para convertirlo en una película y nos entregó de esa forma, si no la mejor, una de sus mejores obras de siempre. En la línea de Carretera Perdida, la historia de Mulholland Drive es bastante enrevesada, sobre todo en su última parte, y está abierta a múltiples interpretaciones, en las que puede jugar muy fuertemente los espacios oníricos, más que los fantásticos. Resumiendo muy mucho, la cinta cuenta la historia de una aspirante actriz, Betty Elms, que llega a Los Ángeles y conoce a una joven, Rita, que ha perdido la memoria y no recuerda nada de su pasado, solo que tiene problemas, y Betty decide ayudarla a averiguar todo. Esta chica, Rita, es lo con la que se abre la película, la primera escena, viajando en un coche lujoso por Mulholland Drive y siendo atacada por un hombre que la dispara y la deja malherida cerca de la zona de Hollywood de las casas importantes y con un problema de amnesia total. De por medio, una historia del lado oscuro de Hollywood con mafias, personajes singulares, enigmáticos, siniestros, coacciones, muerte, crimen y misterio en una trama que se va rizando hasta un singular final. También, como pasaba en Carretera Perdida, alerta spoilers, los personajes de Rita y Betty son duales y tienen sus contrapartidas de sueño o de pesadilla, que conoceremos conforme avanza la trama. Como un reflejo crudo y real frente a uno idílico y perfecto, esa dicotomía de Betty y su contrapartida y Rita y la suya pretende hacernos ver que hemos vivido en un mundo irreal todo el mayor tiempo de metraje de la película. Pasa un poco parecido que con Carretera Perdida, que nos hace un poco de trampa al espectador, confundiéndonos y haciéndonos pensar que todo lo que hemos visto hasta ese momento era falso. La última parte de la peli nos quiere mostrar cómo es la verdadera cara de la historia que hemos visto. En ese sentido, Mulholland Drive también funciona como una analogía muy fuerte con El Mago de Oz, hasta el punto de que ha habido estudios, y en el documental de Lynch Oz así lo recogen, que la muestran como la película más anti-Oz de toda su filmografía, porque aquí sucede un poco al contrario que lo que le pasaba a Dorothy cuando volvía a Kansas. Aquí los personajes están en el mundo de Oz y cuando vuelven a la realidad, cuando vuelven a Kansas, es cuando todo empieza a ir mal. No cuando se sienten mejor y seguros y no hay nada como el hogar, sino todo lo contrario, haciéndonos ver el anti-Oz, como dejando claro que el mundo de Oz, el mundo en el que viven Betty y Rita, es el mundo que realmente quieren. En palabras del propio Lynch, hasta la escena en la que Betty y Rita van al teatro, que es cuando entran en ese lugar donde no hay música, la gente no canta, porque como dice el maestro de ceremonias, no hay orquesta, no hay banda, simplemente hacen playback y ven a Rebeca del Río cantar la canción Silencio.
Hasta ese momento, todo ese tiempo de metraje era lo que inicialmente fue el piloto de la fallida serie de televisión. Cuando la realidad cambia, se trastoca y la misma nos revela a una Betty y Rita que son diferentes, ahora son Diane y Camila, en un mundo diferente pero parecido al que habíamos visto, toda esa parte de la película sin duda debe ser y es lo que Lynch decidió rodar para darle un cierre a la historia. Así que seguramente la serie de Mulholland Drive no era lo que luego acabó siendo, sino que a lo mejor pretendía explorar mucho más todavía el mundo de Hollywood y de sus personajes y tejamanejes oscuros. Esta serie surgió como una especie de spin-off para el personaje de Audrey Horne de Twin Peaks, algo que ha dicho Shirley Fenn, pero que también han confirmado Mark Frost y David Lynch. Con el tema del playback de Rebeca del Río, que se nota muchísimo en esa secuencia tan famosa de No hay banda, que canta su propia canción pero haciendo playback, a muchos nos llamó la atención, pero no es algo tan raro en la filmografía de Lynch, porque pasa en muchas de sus películas, desde incluso las más antiguas. Ya en Blue Velvet aparece un personaje cantando In Dreams en formato playback. Incluso en Twin Peaks, en algunos momentos de la serie, vemos ese playback. Y es que a Lynch le gustaba muchísimo ver a gente haciendo playback. Cosas más curiosas se han visto. El casting fue por completo innovador, ya que había figuras nuevas, como es el caso de Justin Theroux, que fue el personaje masculino más representativo de la historia, el que hace del director de cine, y que se presentó a la prueba de casting habiendo dormido tan poco y con el pelo tan despeinado que Lynch le encantó su pinta y le dijo: por favor, ven así a rodar todos los días. Luego, por otra parte, las actrices Naomi Watts y Laura Herring, que eran las que iban a interpretar a Betty y a Rita, surgieron un poco de casting normales en las que Lynch vio su foto en algunas revistas de contratación de actrices y dijo: pues por aquí. El rodaje del piloto fueron 6 semanas y era una primera parte de tan solo 90 minutos que Lynch presentó en un primer momento a Touchstone Television, los cuales eran capaces de producir series como Blossom, que me la vi en mi infancia, pero no le pareció bien la obra que había hecho Lynch. También se la presentó a la ABC. De hecho, fue la ABC la que puso más pegas o las más chungas para llevar a cabo esa serie. Entre otras, considerar que Naomi Watts y Laura Herring eran demasiado mayores para interpretar a Betty y a Rita. ¿Quién lo iba a decir? La propia historia de Lynch de lo que reflejaba en Mulholland Drive cumpliéndose en el mundo real. Metacine con la propia realidad. También se quejaron los de ABC de una escena con heces de perro en primer plano, que debió ser luego quitada, porque yo no la recuerdo, y eso les pareció muy ofensivo. Tampoco les gustaba el ritmo pausado de la obra, ni que salieran tantos cigarrillos y gente fumando en la pantalla. Podían parecer que estaban promocionando el tabaco, lo cual Lynch hizo sus pequeños actos de boicot, diciéndole por ejemplo a Justin Theroux que fumara más de cara a la cámara, todo ese rollo. Pero ante la negativa de esta compañía de televisión, empezó a valorar la opción de no perder esos 7 millones que habían gastado en el episodio piloto y reconvertirlo todo en una película. Y de nuevo fue el dinero francés de Canal Plus el que salvó el proyecto con otros 7 millones más para terminarlo. Las ideas para cerrar la serie y convertirla en película, de nuevo, acudieron a Lynch para que las pescara como peces en momentos de meditación. Lynch es muy partidario de decir siempre que las ideas no se crean, sino que se pescan o se cazan, de manera que una vez que había cerrado la idea de hacer una serie, todas las ideas de cómo cerrarla y cómo dar esa doble vida o doble juego a los personajes con un mundo más oscuro de lo que parecía, le surgió de una forma más o menos espontánea. Tanto Naomi Watts como Justin Theroux nos dan ideas de cómo era el método de dirección de David Lynch, que para ellos era un poquito confuso. Por ejemplo, Justin Theroux sí que dice que Lynch en rodaje pues sí que permitía preguntas sobre lo que iban a hacer, pero no contestaba casi ninguna o a ninguna. Y de hecho, Justin Theroux llegó a repetir en la siguiente película de Lynch, Inland Empire. O sea que creo que no quedó en descontento con lo que hizo o con el método de dirección de Lynch.
En cambio, Naomi Watts, que esta película fue un poco la que le abrió la fama global que luego tuvo, fingía durante el rodaje entender de qué iba la historia que estaba contando Lynch, sobre todo para aparentar que controlaba, porque sí que percibían a Lynch como un poco disfrutón con la frustración de todo el equipo de no entender lo que iba a pasar. Las escenas sexuales entre Laura Harring y Naomi Watts costaron un poco porque sobre todo las actrices se sentían raras al rodarlas, y eso fue algo que también había pasado con Patricia Arquette en Carretera Perdida, que no se sentía a gusto rodando esas escenas, pero se intentó en todo momento que hubiera poca gente y que fueran con la mayor comodidad posible para filmarlas. La banda sonora de nuevo fue Angelo Badalamenti el que se encargó de la misma, dándole un toque más oscuro, y la canción que suena en el club donde no hay banda, la canción Silencio, fue cantada por la cantante española Rebeca del Río, pero era una versión de un tema de Roy Orbison que David Lynch ya había querido usar en Blue Velvet, pero que al final se decantó por la canción In Dreams, pero que estaba en su mente desde la época de Blue Velvet. Por cierto, como ya os conté en el episodio 1, en esta película podemos ver a Angelo Badalamenti actuando como esa persona tan misteriosa y tan aterradora que se toma el café y que lo escupe porque no le gusta, y que todos los personajes tiemblan porque han contrariado a esa persona tan importante y tan aterradora. Supongo que Lynch lo eligió para hacer ese papel porque en el fondo Badalamenti tiene pinta un poco de mafioso siciliano en algunos momentos, salvando los estereotipos típicos, pero sí como se refleja en el mundo del cine de forma estereotipada, pero nada más lejos que la propia realidad, ya que Angelo Badalamenti era una persona encantadora. Una persona tan creativa y tan bella, capaz de entregarnos esta perfecta obra maestra musical que es el Love Theme de la banda sonora de Mulholland Drive de Angelo Badalamenti. Los pelos como escarpias, increíble banda sonora. Bueno, Mulholland Drive es una de las películas, para mí, posiblemente mi segunda favorita después de Carretera Perdida, pero creo que es de las más brillantes, si no la que más. Yo reconozco que mi pasión por Carretera Perdida es muy subjetiva, pero Mulholland Drive es una película tan redonda que incluso en los problemas de incomprensión que pueda presentar en un primer visionado se superan fácilmente en los siguientes, y eso es una cosa muy a valorar. Lynch siempre hablaba de que el control creativo que sufrió con esta película por parte de la ABC para intentar hacer una serie que luego no salió fue algo de las cosas que le han llevado un poco a hundirse en el fondo, y eso asusta mucho que te lo diga él con su tono siempre tranquilo en sus entrevistas, que no llegaba a desarrollar mucho las emociones, pero él dice que eso lo pudo manifestar, ese control creativo que sufrió, en el personaje del director interpretado por Justin Theroux, porque refleja un poco eso, un director sufriendo todo tipo de presiones para hacer otra cosa de la que quiere hacer. La mujer sin hogar de Mulholland Drive, el personaje más siniestro y que más aterroriza de toda la película, que además aparece al final justo de la película mientras suena este tema como cierre, como haciéndonos ver al espectador que es la persona que controla o que de una forma casual acaba decidiendo el destino de los personajes, ya que posee esa caja azul que se abre, se cierra y que controla un poco la realidad. No deja de ser una influencia también del Mago de Oz, totalmente obvia, al ver ese maquillaje tan obsceno y tan de los años 50 como podía tener la bruja mala del Mago de Oz. Tuve la oportunidad hace años de ver Mulholland Drive en la Filmoteca de la ciudad de Madrid, hace mucho tiempo, era como la tercera o cuarta vez que la veía, y fue uno de los momentos más mágicos que he pasado en una sala de cine por el simple hecho sencillo y corriente de que cuando terminó la película y se hizo el silencio, que es la última palabra que suena en boca de uno de los personajes de ese teatro, la palabra silencio,
toda la sala permaneció unos segundos en total silencio y cuando ya salieron los títulos de crédito, toda la sala se puso a aplaudir. Pero no fue un aplauso de esos de animar a nadie, fue un aplauso de nos hemos quedado alucinando con tremenda obra de arte. Mulholland Drive se presentó al Festival de Cannes en 2001 y esta vez tuvo una aclamación total por parte del jurado y del público, lo que le otorgó el premio a la mejor dirección del festival, aunque en este caso compartido con Joel Cohen con su película El hombre que nunca estuvo allí. La película es la única de Lynch que ha cerrado en positivo desde 1990 con Wild at Heart. Mulholland Drive costó 15 millones y llegó a recaudar 20 en todo el mundo, una increíble sorpresa y una grata novedad. No es que fuera un éxito total, ni nada de eso, comparado con lo que es el gran negocio fílmico, pero en su filmografía supone una de las de mayor relevancia comercial, junto, por ejemplo, con Elephant Man o con Dune, pero es verdad que hasta ahora la que más pegó el pelotazo fue, curiosamente, la primera, Eraserhead, que ha sido la que menos ha costado y la que más ha recaudado. $100.000 que costó frente a los 7 millones que recaudó. Con todo esto, Lynch aún nos iba a entregar una última película, para mí la más incomprensible a nivel narrativo y la más fácilmente olvidable de toda su carrera. Y fue justo 5 años después de este exitazo con Mulholland Drive. Y la película fue Inland Empire. Grabada totalmente en formato digital, lo cual se nota muchísimo porque no es un medio digital muy bueno, y con quizás alguna influencia de obras como Requiem por un sueño, sobre todo en el uso de los primeros planos, Inland Empire es la película que pasó sin pena ni gloria por todo el mundo, y es la última película que haría David Lynch. Seguramente la obra más desconocida de su director y que ni siquiera llegó a tener relevancia en el momento de su estreno, en parte por lo confuso de su planteamiento narrativo y sus tiempos demasiado lentos para el espectador medio y también para el no tan medio. Una mujer en problemas, rezaba el cartel de la película, y para protagonizar esta obra, Lynch recuperó a una de sus musas, Laura Dern, y contó de nuevo con Justin Theroux, que había funcionado en Mulholland Drive en un papel bastante parecido. Esta película además tiene la peculiar característica de incorporar otro proyecto fallido de Lynch para una serie de televisión en su formato. Me explico. Estoy hablando de la serie Rabbids, que en 2020 me parece fue liberada para poder ver cada uno de los episodios, una serie en la que aparecían figuras antropomórficas con cabezas de conejo, y aprovechó parte de ese material para incorporarlo en Inland Empire con mayor o peor acierto, depende de cómo lo veáis cada uno. Para mí, de alguna forma, intentó colar, en medio de la trama de Laura Dern, todo ese tema de los conejos. Una trama que muestra a una actriz que audiciona para un papel en una película sobre affairs amorosos, y en principio parece que quiere recordar a Mulholland Drive con el tema del mundo de Hollywood, los rodajes y demás, pero que durante la narración se entremezclan tramas de prostitución en Europa, concretamente en Polonia, el asunto de los conejos por otro lado, humanos con cabezas de conejo, sin duda el aspecto más surrealista de la película. La obra pretende ser un ejemplo de nuevo de monólogo interior en el cine, en este caso a través de la mente del personaje interpretado por Laura Dern, Nikki Grace. Lo consigue, quizás en el sentido de que desorienta mucho este tipo de narración, sobre todo durante la segunda mitad de la película, en la que asistimos a una narración incomprensible y poco interesante, en donde nos sentimos perdidos y sobre todo con un efecto anticlimático, pues toda la primera parte con Justin Theroux y con el tema del rodaje de la película se deja totalmente de lado y al final no se recupera y no se lleva a una resolución de esa trama en la película. Esto quizás es lo que menos me gustó de la obra final de Lynch, que te saca de una trama que podría ser interesante para meterte en un mundo onírico y surrealista, pero sin cerrar ninguna de las ideas que abre, ni tan siquiera con la que se inició la película. Hay quien diría que eso mismo pasa en Carretera Perdida, pero no estoy del todo de acuerdo porque el desarrollo narrativo tiene coherencia, aunque sea confuso. Pero en Inland Empire no es que dé vueltas o que sea confuso, es una huida hacia el vacío para no volver. Como podéis comprobar, no es una de mis películas favoritas,
y me parece más una obra inacabada que otra cosa. Y además dura mucho, dura 3 horas, y como dijo un crítico, 3 horas andando por una pesadilla. Lynch era el que llevaba su propia cámara Sony y con ella grabó la película. La película además no tenía un guión como tal, no había guión. Aunque fuera acreditada a Lynch, en cuanto a que escribió él la película, no hubo script, no hubo nada. Se filmó mucho material en Polonia y se editó todo por cuenta de Lynch. Nadie accedía a lo que Lynch estaba editando en su casa o donde fuera al material de la película. Todo fue como muy secretista y dueño absoluto del proyecto David Lynch. Así que nadie sabía realmente lo que estaba creando. Filmó todo el proyecto sin un script para los actores y actrices, pero les daba algunas líneas antes de empezar a rodar o el día antes como de guión, unas líneas de guión básicas. Con todo esto, Laura Dern y Justin Theroux se pasaban el tiempo intentando aparentar de nuevo que entendían hacia dónde iba la película. Lynch reconoció que nunca había trabajado así antes y que era una apuesta muy arriesgada porque no sabía cómo iba a salir la cosa, pero que le interesaba que todo fluyera de esa forma. Yo creo que Lynch ni siquiera sabía a dónde iba a ir la película y empezó a dejar un poco que las cosas fluyeran mediante iban pasando los días de rodaje. Tanto Laura Dern como Justin Theroux no tenían ni idea de qué trataba la película, ni siquiera cuando llegó el día del estreno. Debido al éxito de sus últimas películas, concretamente The Straight Story y Mulholland Drive, curiosamente Island Empire no tuvo problemas para encontrar financiación por parte de las habituales productoras francesas, pero Lynch puso también gran parte de su dinero por su cuenta. Es de las películas más baratas de toda su carrera, apenas costó 2,9 millones. Creo que solo Eraserhead fue la que costó menos que eso. Y tras su estreno en Cannes, también lo hizo en el Festival de Venecia, donde le dieron a Lynch un premio en reconocimiento por toda su carrera, pero no por Island Empire, ya que esta no consiguió ningún premio. Y de hecho, la película tuvo tanta escasa recepción que la distribución por Estados Unidos fue mínima y Lynch, pensando que ya era tiempo de ofrecer otro tipo de distribución, apostó directamente por su salida a DVD. O sea, Island Empire se puede decir que es una de esas películas que pasó directamente al DVD, al menos en España. Como parte de todo el proceso de creación del film, la banda sonora corrió en este caso a cargo de Lynch, que fue autor total de la obra, en vez de Angelo Badalamenti, y buscaba Lynch una música más ambient, más noise. Aunque el tema digital se nota, el aspecto gráfico es mejorable y por eso en 2022 la película fue restaurada. Yo creo que es la única película de Lynch que se ha restaurado, o sea que hay que pensar por qué se tuvo que restaurar. Y aunque fue bien valorada por la crítica y llegó a recaudar más dinero del que costó, para mí no es de las más memorables. Y después de esta última película llegamos a la guinda del pastel, la última creación audiovisual de Lynch, 11 años después de esta fallida o no Island Empire, con la que nos retomaba un proyecto arruinado de los 90 para darle un nuevo sentido, entregándonos horas y horas de televisión de verdadera calidad en todos los sentidos. Estamos hablando de los 18 episodios de la tercera temporada de Twin Peaks. Bueno, Twin Peaks, el retorno o el regreso, es el testamento narrativo de David Lynch. Si obviamos todo lo que hizo a nivel de spot, de obra corta, durante esta época. Esta tercera temporada, en la que se volvió a juntar con Mark Frost, aparte de cerrar su carrera, cerró una serie de forma digna, acabando con lo que habían contado en las 2 anteriores temporadas. Y como os conté en el primer episodio, el final de la temporada 2 con el agente Cooper, alerta spoilers, atrapado por agentes externos malvados, no podía ser el final de la historia de Twin Peaks. Así que Lynch y Frost, que ya sabían, o eso pienso yo, que nos iban a contar algo más del pueblo, volvieron a la carga tal y como profetizó Laura Palmer en ese último episodio, diciéndole al agente Cooper que le vería 25 años en el futuro. Pues era cierto. Como novedad, estos 18 episodios Lynch asume la dirección de todos ellos y los co-guioniza con Mark Frost, algo que ya hubiéramos querido que hiciera en las 2 primeras temporadas, que ambos dos dejaron la serie en manos de equipos invitados y que hicieron lo que pudieron. Y esto de que David Lynch y Mark Frost guionicen y dirijan esto, se nota mucho, pues la calidad de la obra gana y la narración es buena.
Se toma su tiempo, es verdad, pasan muchos episodios hasta que puedes ver a la agente Cooper en acción de nuevo, pero incluso en esos momentos pausados que no pretenden llegar a ningún lado, disfrutas muchísimo. Una de mis escenas favoritas, de las más cómicas y fantásticas que ha dado el medio, es cuando el agente Cooper, recién aparecido en nuestro plano de existencia, acude a apostar a las tragaperras del casino y hace estallar la banca, pues básicamente hace jackpot en todas las que toca, guiado por una presencia curiosa en forma de señal. Algunos actores del reparto original no volvieron. Lo más notable fue la ausencia de Killer Bob, pero en este caso fue porque el actor que lo interpretaba, Frank Silva, murió a mediados de los 90, y al igual que Jack Nance, que tampoco estaba, o el Sheriff Truman, pero en este caso fue porque no quiso aparecer el actor del Sheriff Truman, ya que estaba retirado, y Lynch, en lugar de recastear su personaje, llamó a Robert Foster, que muchos lo recordamos por Jackie Brown y otras películas, para que interpretara a un Sheriff Truman, pero en este caso al hermano del Sheriff Truman. Tampoco aparece el hombre que baila, o el hombre con acondroplasia de la logia negra. Este actor, Michael J. Anderson, tuvo muy malos rollos con Lynch, ya que durante un tiempo llegó a acusar al director de haber matado a Jack Nance, y también a la hija de Jack Nance, o sea, un tipo de comentarios muy fuera de lugar. Y aún así, la productora y Lynch le pidieron que volviera para interpretar a su personaje, pero él rechazó hacerlo. Así que Lynch no le recasteó, pero en lugar de poner a otro actor con sus características, cambió el estilo del personaje del hombre que baila a un árbol con una bola en la cabeza que está acompañado constantemente de electricidad y de una aura eléctrica constante. Muy ingenioso, pero no sabemos si es un poco para mofarse. Hay actores que tampoco repiten, como Lara Phil Boyne, y tampoco aparece David Bowie, que sí que hubiera querido aparecer, pero entonces en 2016 estaba ya muy enfermo y no pudo participar, pero sí que dio su consentimiento para que se usaran material sobrante de cuando interpretó a Philip Jeffries en la película de Twin Peaks. Pero la verdad es que son más los reencuentros en esta serie que otra cosa. Algunas actrices, como Catherine Coulson, que hizo de Lady Leño, aparece con oxígeno porque estaba con paliativos por un cáncer y fue su última interpretación. De hecho, murió días después de rodar la escena. Y también Miguel Ferrer, que también falleció poco después de la serie, que interpretaba al agente Ronsfield, y la de Harry Dean Stanton, que murió poco antes de que se emitiera el último episodio. Y es una de las cosas más tristes de este regreso, y es ver cómo 25 años no pasan en balde para nadie y cómo el tiempo hace mella en todos los personajes que creíamos inmortales. ¿Cómo surgió la idea de hacer esta fabulosa temporada final? Bueno, ya en 2001 Lynch llegó a decir que Twin Peaks estaba tan muerta como un clavo. Todos sabemos que debió ser un poco jugar al despiste, porque yo creo que Mark Frost y Lynch lo tenían todo súper atado. Aunque no fue hasta 2012 cuando empezaron a reunirse para debatir sobre la posibilidad de una tercera temporada. Lynch, de hecho, llevaba ya como 6 años sin sacar nada reseñable desde Island Empire, y empezaron a idear un guión juntos y se reunieron con Kyle MacLachlan para ver si estaba interesado, porque si él no aparecía en la serie, si él no quería retomar su personaje, pues no pensaban hacerlo tampoco. Y tiene sentido, el agente Cooper era fundamental. Todo con el máximo secretismo, y eso llevó hasta el año 2015, cuando completaron un guión de 500 hojas que no estaba ni siquiera dividido en episodios, era simplemente la historia de la tercera temporada, y hablaron con la cadena Sky Showtime por si les pudiera interesar producir el proyecto, y tuvieron suerte. Esto no fue como la ABC, les dijo que sí, pero con algunas cosas que ahora veremos. Después de acabar este guión fue cuando Mark Frost sacó su libro La historia secreta de Twin Peaks, que os recomiendo, sobre todo si queréis ampliar cosas sobre el lore de toda la serie. Y más o menos en 2014 se anunció la noticia de que esta tercera temporada iba a ser una serie final, no iba a haber una siguiente temporada después, simplemente era retomar para terminarla. Y Showtime dijo que con 9 episodios bastaba, pero eso a Lynch no le convenció, él no tenía claro cuántos necesitaba para acabar la historia, pero desde luego 9 no. Hubo un mal rollo y entonces se anunció que por un tema presupuestario Lynch no iba a dirigir esta temporada, y se anunció a nivel oficial. Y eso provocó que las actrices Sheryl Lee Fenn, Sheryl Lee y Dan Ashbrook, que interpretaban a Audrey Horne, Laura Palmer y Bobby, se marcaron una especie de revenge o de boicot a la cadena de televisión, diciendo que si David Lynch no dirigía, que ellos tampoco iban a actuar.
Hicieron bastante presión y consiguieron que Lynch volviera al proyecto y que se le diera un poco lo que pedía, tanto a nivel presupuestario como que hiciera los episodios que quisiera. Con lo cual al final fueron 18. Se recuperó la mayor parte del cast original, como ya os he dicho, y se añadieron personajes nuevos para un poco modernizar la serie. Y en total hubo como 217 personajes. Y como novedad, uno de esos personajes semi-nuevos, el de la secretaria del agente Cooper, Diane, que por fin vemos quién es la que nos comentaban que existía en la serie original y que lo interpreta Laura Dern. Con el tema de Diane, además, había un poco de broma porque la única vez que había aparecido físicamente en todo el medio de Twin Peaks fue en la película Fuego Camina Conmigo, que no aparece en ningún momento, pero el agente Cooper se dirige a ella hablando, pero solo vemos en el plano al agente Cooper y no vemos a Diane. Se rodó todo en 140 días sin parar, todos los episodios seguidos entre el año 2015 y 2016, y de nuevo con medios digitales, al igual que en Island Empire, pero con mejor calidad. La música de nuevo corrió a cargo de Angelo Badalamenti, que intentó un poco actualizar la sección ya conocida de Twin Peaks, pero además, como novedad, cada episodio tiene una actuación musical de bandas conocidas o desconocidas en el bar de Twin Peaks, y que sirve un poco para cerrar los episodios. Bandas como Nine Inch Nails, Rebeca del Río con Movie, The Cactus Blossom, que son los que usamos para cerrar el anterior episodio de La Cueva, Eddie Vedder o Jules Chris, incluso también actuó el actor que hace de James Harley. La serie se estrenó directamente en Sky Showtime, pero también hubo pases en el Festival de Cannes del año 2017. La última escena del capítulo 18, con la que se cierra todo, o mejor dicho, el último grito de Laura Palmer, antes de oír cómo su padre la llama y baja corriendo las escaleras, es ya historia total y absoluta del séptimo arte. Bueno, esto ya va terminando, cogiendo forma final. Solo nos queda hablar de los últimos proyectos de David Lynch antes de su fallecimiento este año 2025. Y es que antes de su muerte trabajó haciendo reportes diarios, al estilo de una especie de parte meteorológico que hacía desde su casa, muy amenos, muy positivos y muy necesarios en este mundo cada vez más deprimente, en los que Lynch decía cosas bonitas y nos animaba un poco a funcionar y a levantarnos de la cama y a hacer cosas y aprovechar el día. También llegó a actuar como actor, haciendo de John Ford, el director de cine de películas del oeste, en la película de Steven Spielberg The Fabelmans, de 2022. Fue su última aparición en una película. Y todo esto un poco acompañado de sus pinturas, que siguió haciendo hasta el final, la música, con varios discos sacados, todos muy recomendables, el libro que hizo sobre el poder de la meditación, publicado en 2006, y una lista de proyectos inacabados o frustrados que no podríamos incluir aquí porque nos llevaría otro episodio de más de 2 horas. Como digo, también en 2020 sacó a YouTube su serie fallida Rabbids, y en 2019, de la mano de Laura Dern y de Kyle MacLachlan, recibió el Oscar honorífico por toda su carrera. El único Oscar que obtuvo David Lynch en vida. En agosto de 2024 declaró que había sido diagnosticado con un enfisema pulmonar desde el año 2020, después de toda una vida de fumador empedernido desde los 8 años. Pero él se lo tomaba con muy buena actitud. Había dejado de fumar, usaba oxígeno todo el tiempo, o casi todo el tiempo, y no podía salir de su casa porque solo el hecho de andar por una habitación ya le cansaba mucho. Pero él seguía queriendo hacer proyectos, en este caso para Netflix o para quien fuera, de forma online, y no tenía pensado jubilarse. Decía que salvo por un enfisema, estaba bien de salud. A principios de enero de este año, 2025, debido a los incendios de Los Ángeles, fue evacuado de su casa por riesgo de incendio, y eso agravó su estado de salud. Volvió a su casa y falleció el día 15 de enero de 2025 mientras meditaba a la edad de 78 años. La causa de la muerte fue un paro cardíaco como consecuencia de su enfisema obstructivo en los pulmones. Fue incinerado. Bueno, y hasta aquí nuestros 2 episodios dedicados al cine y a las series de David Lynch. Seguramente, y soy consciente de ello, me he dejado muchísimas cosas que podríamos haber destacado aquí. Ya no solo la música de Lynch, las pinturas, los cortos, los anuncios y todo tipo de obras artísticas que ha hecho durante su vida. Me he querido centrar en sus películas y en sus series, y sobre todo en las más conocidas, porque como os he dicho también me he dejado un poco Rabbids y demás proyectos,
Y también intenté un poco al principio, en el primer episodio, hablaros de las películas cortas con las que empezó su carrera. Espero que se os haya hecho lo más ameno posible y que haya sido constructivo. A mí me ha parecido unos episodios muy interesantes para poder recoger todas las enseñanzas de un maestro del cine como es David Lynch. Se nota de sobra que yo siempre le he admirado, pero como os decía en el primer episodio, fue a raíz de su fallecimiento este año cuando empecé a verle de otra forma diferente, cambiar un poco mi percepción de David Lynch como director de terror o de suspense o thriller inquietante, y verle como una persona más vitalista que trata los temas humanos desde todos los puntos en un mundo en el que puede haber alegría, puede haber bondad, pero también puede haber tristeza, maldad y miedo. Y yo creo que esa es la grandeza de David Lynch, que no podremos decir que sea una persona que rechace todas las cosas humanas que pueden ocurrir en este mundo. Espero que hayáis disfrutado y nos veremos dentro de poco en otro episodio de La Cueva. Llevo tiempo pensando darle vueltas al formato y no seguir solo hablando de cine o de música, sino tocar otros temas, a lo mejor episodios monográficos sobre temas, ya os iré contando. Mientras tanto, siempre que queráis, tendréis un lugar de lujo aquí en mi cueva, abrigados bajo un fuego, para aprender cositas. Mientras tanto, y como siempre, disfrutar mucho, aprovechar para ver buen cine, escuchar buena música, leer y disfrutar de todo lo que ofrece el mundo. Un abrazo y hasta pronto.